Para todas las lesiones de la columna lumbar viene bien ejercicios en horizontal. Todo lo que podamos hacer que no conlleve impacto. Si usted tiene una hernia discal o en el caso de que tuviera una estenosis de canal, otro tipo de enfermedades de la columna, lo que viene mal, lo que no debe hacer nunca son impactos contra el suelo, correr, saltar, cosas así. Y los ejercicios en horizontal, la natación, el pilates, los estiramientos, el yoga, siempre moderadamente, se ha visto que eso fortalece mucho la zona abdominal y la zona lumbar y hace que a usted le duela menos, que incluso su hernia discal, que la mayoría se reabsorben, no están ahí toda la vida, pues pueda reabsorberse sin dolor y antes. Y si no se reabsorbe, pues, o sea, si no le va bien o empeora, pues siempre lo que he comentado, pues sería consultarlo. Pero sobre todo ese tipo de ejercicios que le he comentado, sí. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de conferencias de Infosalud. Este mes, como ya sabéis, es en colaboración con el Hospital Recoletas y hoy tenemos con nosotros a la doctora Victoria Gómez Ruiz y le voy a dar la palabra a Juan Alfaro para que presente a la ponente y cuente un poquito sobre ella. Nos complace a nosotros como Hospital Recoletas tener la presencia de Vicky, bueno, para nosotros, la doctora Victoria Gómez, que va a hablar, es especialista en traumatología y que nos ha preparado un tema muy interesante, lesiones frecuentes de tipo traumatológica. En este caso yo voy a contarles un poco las lesiones que más frecuentes se ven en los pacientes y las he dividido en 4 partes. Las lesiones relacionadas con el envejecimiento del hueso, con que el hueso cada vez se va haciendo de mayor edad, que son las fracturas. También lesiones en relación con las articulaciones, lo que conocemos como artrosis, tanto de la cadera como de las rodillas, y el dolor lumbar, la patología de la zona de la espalda, de la zona baja. Comenzamos con las fracturas por osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, pues la osteoporosis es una enfermedad metabólica, es una enfermedad de todo el cuerpo. A lo largo de nuestra vida se va formando hueso y destruyendo hueso. Cuando somos jóvenes hay más formación que destrucción, pero cuando ya somos más mayores, tenemos más edad, se elimina mucho hueso y se forma menos. ¿Esto qué lleva? Pues conlleva que nuestros huesos con la edad cada vez son más frágiles, tienen más riesgo de romperse. Y como podemos ver en la imagen, pues a la izquierda tendríamos un hueso bueno, resistente, fuerte, el hueso típico de las personas de menos edad, y a la derecha vemos un hueso que ya por la edad se está cada vez volviendo más frágil. Como este hueso de las personas de mayor edad es más frágil, pues ante un golpe o un traumatismo, un estornudo, cualquier lesión leve, se puede romper. ¿Y cuáles son estas roturas que afectan más a la población de más edad? Pues sobre todo las fracturas de las vértebras, las fracturas de la articulación de la muñeca, las fracturas de las caderas, que son las que todos conocemos, y las fracturas de los hombros. ¿A quién afecta más? Esto pues es así, afecta más a las mujeres. Las mujeres tenemos más riesgo de que con la edad se nos rompan los huesos. Y hay 2 momentos en los que tenemos más riesgo. Uno, después de la menopausia, porque ya no tenemos esas hormonas que hacen que tengamos el hueso fuerte. Y luego, pues, tanto en hombres como en mujeres, pues en la edad avanzada, en la vejez. En España tenemos una incidencia muy alta, por eso es muy importante intentar prevenirlo, porque estamos en el punto de mira de que nos ocurran con la edad este tipo de roturas. Y, como he comentado antes, pues ocurren con golpecitos, con caídas, con pocos esfuerzos. Cuando la osteoporosis, que es lo que he comentado sobre el envejecimiento del hueso, no se rompe, no produce fractura, no duele. Es distinto que la artrosis, que ya comentaré más adelante.
Pero cuando sí produce esa fractura, cuando se rompe el hueso, pues produce dolor, que es lo primero que nos damos cuenta. Por ejemplo, estornudamos fuerte, nos empieza el dolor en la columna, en la espalda, pues puede ser que nos hayamos roto una vértebra. También produce limitaciones, porque al tener ese dolor y al tener un hueso roto, pues vamos a tener un tiempo pues que vamos a tener que estar o escayolados o con una faja, entonces nos limita mucho. Y luego se ha visto que una vez que se rompe un hueso, tenemos mucho más riesgo de que se rompan otros. Como se puede ver en la imagen, esto sería el ejemplo de una señora mayor, de edad avanzada, en la que al romperse varias vértebras y acuñarse, la señora se va echando hacia adelante, va teniendo pues la chepita típica de las personas mayores. Y esto también se ha visto que es importante porque nos puede producir dificultades en otros órganos, por ejemplo para respirar o para hacer la digestión. Y bueno, también se ha asociado esta enfermedad del hueso a más riesgo de muerte, como por ejemplo las fracturas de cadera, que todos conocemos y que una vez que ocurren, pues tenemos más riesgo de tener una esperanza de vida más corta. Y por lo tanto es muy importante intentar no llegar al punto de tener esta enfermedad para evitar la mortalidad. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues si todavía no hemos desarrollado las fracturas, hay que evitarlas. Y si ya las tenemos, pues las tendremos que tratar. ¿Cómo podemos evitar las fracturas? ¿Cómo podemos evitar que el hueso envejezca y tengamos riesgo de que se rompa? Pues hay varias técnicas que además son fáciles y las podemos cumplir todos en casa. La primera sería tener una dieta equilibrada, pues alimentarnos con alimentos que tengan casi todos los nutrientes, sobre todo el calcio y la vitamina D. ¿Qué alimentos son estos? Pues las leches y los yogures, el pescado azul y las frutas y verduras. Si tenemos una alimentación basada en estos alimentos, tenemos menos riesgo de que cuando lleguemos a mayores, pues se nos rompan los huesos. Y luego es muy importante estar activo, hacer ejercicio. Ejercicios de no ponernos a correr, pero sí caminar, tener una vida activa y no estar sentados en el sillón, ¿vale? Y lo más importante, o la tercera parte importante, es tomar el sol, porque el sol es una de las fuentes más importantes que se ha visto de vitamina D, que es una de las que nos impide o nos ayuda a que no se nos rompan los huesos. Siempre con moderación, lo de tomar el sol. Y luego, una vez que ya o tenemos osteoporosis o somos mayores, aunque no la tengamos, también nos viene bien o hay que evitar el caernos. ¿Cómo podemos evitar estas caídas? Pues también con técnicas que podemos aplicar todos en casa. Utilizar un zapato cómodo. Esto significa un zapato que nos sujete bien el pie, que no nos haga caernos o tropezar. Evitar peligros referidos sobre todo a cosas que a lo largo de nuestra casa o en el pasillo o a lo largo de la vivienda nos puedan hacer caernos, como por ejemplo las alfombras, los cables o mesillas bajas. En las casas donde hay gente con riesgo de caerse, pues quitamos o retiramos estas alfombras y estas mesillas. Y es muy importante también tener una buena iluminación. Se ha visto que la mayoría de las caídas en las personas mayores ocurren por la noche, cuando nos levantamos al baño, y muchas veces ocurre por no dar la luz. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener una buena iluminación de la sala, dar la luz y tener todos los elementos de la casa a la vista para no tropezarnos y no caernos. Y por último, no pasa nada por coger un bastón o un andador. Es bueno coger un bastón y un andador. Tener elementos que nos impidan caernos siempre viene bien. Otros ejemplos son asientos en el baño para evitar los resbalones o posamanos en las escaleras. Y bueno, lo más importante, una vez que tenemos una duda o notamos que ya hemos tenido una fractura, hay que consultar siempre con el traumatólogo, con el especialista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos intentar, si tenemos esa enfermedad del hueso, poner tratamiento, y si ocurre una fractura, pues inmovilizarla y tratarla para que cure y consolide esa fractura. La siguiente patología o la siguiente lesión más frecuente son las que afectan a las articulaciones, como pueden ser las caderas y las rodillas.
Las articulaciones son, digamos, las bisagras, lo que permite que nos podamos mover tanto la cadera como la rodilla y sujetan el peso de nuestro cuerpo. Entonces, en ellas, tanto en la cadera como en la rodilla, lo que más se produce es artrosis, que lo hemos oído todos alguna vez en nuestra vida o muchas veces en nuestra vida. Bueno, pues ¿qué es la artrosis? La artrosis es la destrucción progresiva del cartílago. ¿Y qué es el cartílago? Es una almohadilla que se encuentra entre los dos huesos que forman la bisagra. Entonces, con la edad y con los años, se va a producir esa destrucción de esa almohadilla y eso nos va a producir dolor, rigidez, no vamos a poder mover la articulación y cada vez más limitación. Nosotros somos capaces de detectar si una persona tiene artrosis con una radiografía, no hace falta hacer una prueba mucho más importante, con una simple radiografía lo podemos ver. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que el espacio de la bisagra cada vez se va destruyendo, va disminuyendo. Es lo que llamamos el pinzamiento de la articulación. Por otro lado, ocurre la esclerosis, que es que a base de ir rozando un hueso con otro, se va desgastando los huesos. Luego, además, aparecen los osteofitos, que son esas calcificaciones que también hemos escuchado. ¿Es que tengo una calcificación? Pues eso es porque, como se va destruyendo la articulación, se van formando esas calcificaciones. Y luego en estados muy avanzados, pues lo que ocurre es que se deforman las articulaciones. Cuando tenemos mucha artrosis en la mano, pues los deditos se nos van curvando, se van deformando, o cuando hay artrosis en las rodillas o en las caderas, pues también se deforman esas piernas, se nos pone forma de O, de W, se va modificando la forma de la pierna. Y como se puede ver en la imagen, pues a la izquierda tendríamos un cartílago, una almohadilla sana, blanquita, y a la derecha pues un cartílago con esas lesiones que son las que producen tanto dolor cuando tenemos artrosis. Bueno, estos son dos ejemplos para que vean pues, cómo se produce la destrucción de la articulación. En la rodilla, a la izquierda arriba, pues tenemos una rodilla sana. Y a la derecha tenemos una rodilla que se ha ido desgastando, que disminuye su espacio y que además está, pues eso, lesionada. Y lo mismo en la cadera, vemos la superficie de la articulación de la bisagra blanquita, sana, y a la derecha pues con esas lesiones. Y lo que nos interesa, ¿qué nos produce a nosotros? ¿Qué síntomas tenemos? Pues vamos a tener dolor, que es lo más importante y lo que más nos limita, y este dolor se identificará, lo habremos escuchado también muchas veces, cuando empezamos a movernos, de estar sentados y nos queremos incorporar, parece que hasta que no calienta el cuerpo, pues duele la rodilla y duele la cadera, eso es característico. Y luego, pues como he comentado, al tener ese desgaste de esa articulación se produce rigidez, cada vez somos capaces menos de abrocharnos un zapato o de doblar la rodilla porque tenemos esa rigidez. También ocurren derrames, se llena la articulación de líquido, y los crujidos, choca un hueso con otro y escuchamos el chac chac, el crujido, que también es muy característico. Es importante saber qué personas tenemos más riesgo de padecer esta enfermedad para poder evitarla. Entonces se ha visto que tienen más riesgo aquellas personas que pesan un poquito, que son obesos, y eso es porque cargan mucho el peso de su cuerpo sobre las piernas y se desgastan más y más rápido. También nos afecta más a las mujeres, a las personas de raza blanca y a personas que en su juventud o en algún momento de su vida han tenido un golpe o un traumatismo. De nuevo, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que intentar evitarla, y si llegamos a tenerla, si tenemos la mala suerte de tener artrosis, que no pasa nada, pues tratarla. ¿Cómo podemos evitar la artrosis? Pues un poco parecido a evitar también el envejecimiento del hueso que he comentado antes. Es muy importante bajar de peso y adelgazar. Hacer ejercicio, en este caso viene bien caminar también, y ejercicios de movilidad para intentar que la bisagra no se quede rígida, que podamos seguir moviéndola. Y es importante también utilizar bastones, repartir la carga. Si nos duele la pierna derecha, la cadera derecha o la rodilla derecha, pues utilizar un bastón para intentar compensar el peso de nuestro cuerpo, que no nos duela tanto, y repartirla hacia el otro lado. Y es muy importante que se ha visto que las rodilleras, o sea, los elementos que a veces nos dice el médico, póngase una rodillera, bueno, pues eso no sirve para evitar la artrosis. En el momento de dolor nos puede servir para aliviar el dolor, pero no nos va a hacer
que no desarrollemos artrosis. Y bueno, si tenemos artrosis, pues habrá que tratarla. Si estamos en un momento de inicio, si estamos con una artrosis leve, pues tendremos que hacer un tratamiento médico, basado sobre todo en analgésicos que nos mande el médico o el especialista, ejercicios de fisioterapia para conseguir esa movilidad de las articulaciones y que no se queden rígidas. Cuando tenemos un brote agudo sí que viene bien hacer reposo unos días, pero como he comentado antes, es mejor estar activo que estar en reposo, ¿vale? Esto solo sería en el caso de que nos dé un dolor agudo, pues 7-10 días de reposo para que se nos pase y luego volver a nuestra vida activa. Y cuando las pastillas y los analgésicos no funcionan, pues se pueden hacer infiltraciones, que a eso lo hacemos los especialistas. Es meter el líquido del analgésico directamente en la articulación para aliviar el dolor. Y bueno, cuando tenemos ya un desgaste de esa articulación más avanzado, cuando ya estamos en un grado más avanzado, pues podemos hacer cirugía, ¿vale? Que esa la hacemos nosotros, los traumatólogos. ¿Y en qué consiste la cirugía? Bueno, básicamente la cirugía es la prótesis, que también lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero antes de la prótesis hay otras opciones que nos pueden evitar el ponernos una prótesis tan pronto. Así un poquito rápido, porque esto tampoco, simplemente que sepan que hay distintas opciones. Podemos meter una cámara dentro de la articulación y lavar la articulación, quitar todas las estructuras que molestan para que podamos moverla mejor. Las osteotomías sería hacer cortes en la rodilla para intentar alinear la pierna, para que la pierna que tiene una forma en forma de O o W que se ha modificado pues siga estando recta, o perforaciones. Son técnicas previas a la prótesis. Y bueno, por último, ya cuando tenemos una artrosis muy avanzada, nos produce mucho dolor, nos limita mucho nuestra vida y necesitamos pues poner una solución, pues la prótesis es una solución que además quita el dolor y favorece mucho la función. Podemos seguir teniendo una vida bastante activa. El ejemplo es pues lo que se puede ver en la imagen es la rodilla en la parte de arriba. Lo que hacemos es unos cortes en las superficies de los huesos que forman esa bisagra, y los sustituimos por un elemento metálico que es la prótesis, que va a hacer la forma de la articulación. Y en la parte de abajo, pues lo mismo, se corta el fémur, que sería lo que forma parte de la articulación de la cadera, y metemos ese elemento metálico entre los dos huesos para poder seguir haciendo esa función de bisagra. Y bueno, ya por último, comentar la enfermedad que afecta a la columna, a la zona lumbar, a la zona baja de la espalda. Es muy importante esta enfermedad porque tiene una prevalencia grandísima. Esto significa, nos pasa con mucha frecuencia a todas las personas. Todos hemos tenido alguna vez a lo largo de nuestra vida dolor en la espalda. Como las anteriores, afecta más a las mujeres. Y esto en este caso sí que produce un problema. ¿Por qué? Porque no solo afecta a la gente mayor, a los que ya están jubilados, afecta también a gente joven o de mediana edad, y puede ser muy incapacitante, puede llegar a producir pues que la gente no vaya a trabajar o que deje de trabajar. Y lo más importante es saber que podemos tener dolor en la espalda y no tener ninguna enfermedad. Muchas veces no sabemos la causa. Lo que he comentado antes, casi todas las personas tenemos dolor lumbar al menos una vez en nuestra vida, ¿vale? Y eso es muy importante porque hay algunas técnicas que pueden evitar que lo tengamos, o que por lo menos la frecuencia con la que la tenemos sea menor. ¿Qué ocurre en la espalda con la edad? Nos va a pasar a todos, esto no podemos evitarlo. Todas las personas con la edad vamos a desgastar la columna. Lo que hay entre una vértebra y otra, que son los huesos que forman parte del esqueleto, es también una almohadilla, como en la artrosis, es lo que llamamos el disco. Y esa almohadilla, con los años, a todas las personas, aunque seamos personas sanas, se nos van a desgastar, vamos a perder agua, hidratación, se va a quedar rígida esa almohadilla y pierde altura. Por eso veréis que las personas mayores miden menos que cuando son jóvenes. Vamos perdiendo altura porque los discos se van todos perdiendo altura, van todos desgastándose. Y esto produce el dolor lumbar, que es lo que comúnmente llamamos lumbago, dolor radicular, que es la ciática,
y también esa rigidez o esa dificultad para movernos. Lo mismo que antes, ¿qué personas tenemos más riesgo para poder evitarlo? Pues otra vez las personas con mucho peso, porque le dan mucho peso a la columna y esto hace que desgaste mucho esa espalda, las mujeres, las personas fumadoras, la vejez, la edad avanzada, las personas mayores y además personas que a lo largo de su vida hayan realizado esfuerzos físicos, ya sea en el trabajo o en otros ámbitos. ¿Qué tipos de trabajos son los que afectan? Pues sobre todo los que nos lleven a tener una postura estática, tanto de pie como sentados. Se ha visto personas que trabajan en oficinas, camioneros, taxistas y luego gente que también haga trabajos de levantar peso, pues mineros, trabajadores de la construcción, ese tipo de trabajos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como pacientes? Pues aliviar, intentar buscar estrategias para tener menos dolor y evitar que lo que tenemos en la espalda, ese envejecimiento, vaya a más. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues modificar nuestra conducta. Esto es muy importante. El médico no va a hacer por nosotros esto, lo tenemos que hacer nosotros. El primer paso sería bajar de peso si estamos gorditos. La segunda parte, si nos duele la espalda, pues hacer un poquito de fisioterapia. Si somos fumadores, dejar de fumar. Y lo más importante que se ha visto que evita el que nuestra espalda llegue a estar muy enferma es durante la vida hacer ejercicio. ¿Qué ejercicios vienen bien para la espalda? Pues los que están ahora de moda, el pilates, el yoga, la gimnasia terapéutica y la natación. Esto que voy a decir ahora también es muy importante. Si nosotros tenemos una buena salud mental, si no estamos deprimidos, si tenemos ganas de hacer cosas, se ha demostrado que también nuestra espalda va a sufrir menos, porque vamos a estar más activos y con más ganas de hacer cosas. Y lo último, como siempre, pues los analgésicos, las pastillas. También se ha visto, igual que antes en la artrosis las rodilleras no funcionaban, aquí los quiroprácticos se ha visto que no funcionan. Sí funciona la fisioterapia, los que nos dan masajes, pero los especialistas que nos hacen movilidad de la columna, los chasquidos y estas cosas, eso se ha visto que no funciona. Y bueno, si aún así tenemos dolor de espalda o tenemos algún signo que nos haga preocuparnos, como por ejemplo que nos duela la zona lumbar y nos despierte por la noche, que perdamos peso, que tengamos un dolor en la pierna, una ciática que se mantenga en el tiempo, pues en ese caso, y como siempre, consultar con el traumatólogo, con el especialista. Que el traumatólogo, en este caso, pues lo que vamos a hacer es, si tenemos una lesión en la columna, tratarlo con medicamentos, como he dicho antes, o con infiltraciones que alivian mucho el dolor. Y si es necesario y tenemos alguna enfermedad importante, pues como siempre, la cirugía, la operación. Y bueno, como resumen, hemos hablado del envejecimiento del hueso, que tiene más riesgo de romperse cuando somos mayores. Hemos hablado del desgaste de las bisagras del cuerpo, de la rodilla y de la cadera. Y también hemos hablado de la zona lumbar, de la espalda. Y en todos los casos, lo mejor, lo que se ha visto que hace que podamos llegar a mayores sin enfermedad es tener una buena alimentación con una dieta equilibrada, tener una vida activa, moverse, caminar, no estar sentado y evitar los golpes y las caídas. Y nada más, espero que les haya gustado y muchas gracias. El podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.